Bienvenidos a Diario de Cuba. Hoy hablamos con Vidal Romero, jefe del Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tenemos que recalcar que él dirigió una investigación centrada en cómo un proceso de apertura en Cuba afectaría la seguridad pública y la ilegalidad en la isla. Y es sobre este tema que vamos a hablar. Vamos a hablar sobre un aumento que se está dando en Cuba de esta situación, ¿no? de las ilegalidades, de las denuncias. Primero que todo, saludarle. ¿Cómo está, Vidal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por su tiempo. Bueno, sabiendo que vamos un poco a ciegas con el tema de los datos que Ujú. nos facilita el gobierno cubano, ¿cómo ve la situación actual de Cuba en términos de seguridad e ilegalidad? Y quiero preguntarle si ve alguna diferencia con respecto a esa investigación que usted ya realizó con la actualidad en Cuba. Sí, mira, sí hay diferencias importantes y creo que el acelerador de todo esto ha sido la pandemia del COVID. Además de los obvios efectos en salud y en todo esto, la evidencia que tenemos desde las primeras epidemias de las que tenemos registro es que aumentan cierto tipo de delitos, especialmente aquellos delitos relacionados a necesidad como robo. Esto es algo común y es parte de lo que estamos viendo en Cuba, este aumento, digamos, de esos crímenes que yo pondría entre comillas lo de necesidad, ¿no? Es decir, una cosa es robar pan o azúcar o plátanos y otra muy diferente es robarte una motocicleta, por ejemplo, ¿no? Ujú. Es decir, ya hay matices, ¿no? El otro tipo de crímenes que se ha acelerado con todo esto, pues son los mercados negros, ¿no? Que en el caso de Cuba son mercados negros muy, muy peculiares. Son mercados negros que en una democracia no existirían. Un mercado negro de azúcar, un mercado negro de aceite, un mercado negro de taxis, etcétera, etcétera. La escasez pues lleva a eso, ¿no? La gente tiene ciertas demandas, sobre todo de cuestiones básicas. Bueno, alguien las va a tener que satisfacer, ¿no? Ujú. Y el otro crimen que por los pocos reportes que hay de Cuba muy probablemente haya aumentado también, son problemas de violencia doméstica, que estos principalmente victimizan a mujeres y a niños, ¿no? Son las principales víctimas de esto y pues tiene que ver con las condiciones del confinamiento, ¿no? Que además en el caso cubano son especialmente problemáticas por las condiciones de hacinamiento, especialmente en La Habana, ¿no? En donde se ha ido acumulando, o más bien se ha ido, más que acumulando población, reduciendo las viviendas disponibles, y entonces pues, lo que tienes es mucha gente viviendo en espacios que no son propios para el desarrollo de las familias, ¿no? Entonces vemos este tipo de problemas. Ese es, digamos, ahora, esto no es algo que produjo la pandemia del COVID, sino que son condiciones que ya estaban ahí y simplemente las aceleró todo esto. Y transversal a todo esto, algo también muy, muy problemático, podremos hablar después con más detalle, pues es corrupción. Para que funcione, por ejemplo, los mercados negros, tiene que haber corrupción del Estado, ¿no? Es decir, no se explica todo esto si no hay alguien dentro de la estructura del Estado permitiéndolo, ¿sí? Y en todo esto, a la par, está este proceso de apertura económica que lleva a cabo Cuba, que pues genera condiciones positivas, digamos, para el eventual desarrollo de la economía cubana, pero tiene estos externalidades negativas como lavado de dinero, contrabando y más corrupción, ¿no? Al haber más recursos, ¿no? Y obviamente esto, digo, quiero como aclararlo de entrada, no estoy implicando que debiéramos procurar detener esa apertura económica en Cuba, por el contrario, le urge a Cuba abrir la economía y más le urge abrir la política, pero se debe llevar a cabo considerando estos potenciales problemas que ya experimentó Europa del Este, que ya experimentó Latinoamérica también.
Sí, es lo que usted decía en su investigación anterior, ¿no? Que todos estos monopolios, estos mercados negros pueden caer también en manos equivocadas, pueden desarrollarse positivamente, pero también negativamente. Es algo muy interesante que usted había señalado. Y bueno, también quiero preguntarle sobre el puesto de Cuba en cuanto al índice de seguridad comparado con países que son considerados no libres, ¿no? Porque una cosa es compararlos con otros países de la región y otro es compararlos con otros países que tienen su mismo sistema, su mismo tipo de gobierno, su mismo sistema del Estado. Entonces, ¿cómo lo ve con respecto, por ejemplo, a países como Rusia? Mira, Cuba tiene la mitad de tasa de homicidios que Rusia. Rusia, para los años que es comparable con Cuba, Cuba solo hay datos hasta 2016, ¿no? La tasa en Cuba es de 5 homicidios por cada 100,000 habitantes. Eso era en 2016. En Rusia eran 10 por 100,000 habitantes. Y para tener una idea, digamos que Cuba está en la media tabla de los países autoritarios en términos de homicidios. Es decir, no es un país altamente seguro. Por ejemplo, China, la tasa de homicidios es de 0.6, en Cuba es de 5, es decir, 10 veces más homicidios en Cuba que en China. Otros países también autoritarios, por ejemplo, Vietnam es 1.5, es más de 3 veces menos que Cuba de homicidios. Y luego hay extremos, ¿no? Venezuela es el extremo de los países autoritarios, en donde la tasa es de casi 60 por 100,000 habitantes, es decir, 10 veces más homicidios en Venezuela que en Cuba, ¿no? Y esto se puede deber a que específicamente como la falta de armas en la población. ¿Cómo se explica este fenómeno? Pues hay varias razones, digamos, como la primera capa de explicaciones tiene que ver con la fortaleza del Estado. Usualmente la violencia o la contención de la violencia te habla de qué tan fuerte es un Estado, al menos un primer vistazo, ¿no? Y esto nos dice pues, que el Estado cubano no es un desastre como Venezuela, pero tampoco es un régimen tan fuerte como China, por ejemplo. Yo, de mi investigación, me imagino al régimen cubano casi como el mago de Oz, ¿no? Es decir, que parece muy fuerte, pero a la hora que corremos la cortina, pues no es tan fuerte, ¿no? Y esa es una de las preocupaciones en el caso cubano, que el gobierno cubano sea, o históricamente ha sido muy fuerte, entre comillas, para reprimir a la oposición, eh, pero que no lo sea tanto para combatir al crimen, porque se necesitan otro tipo de habilidades y de entrenamiento de las policías, ¿no? Que no lo tiene la policía cubana, ¿no? Entonces estamos ante un Estado potencialmente débil que puede ser víctima de estos crímenes, que es un poco el caso de Rusia también, que el gobierno ruso es un gobierno autocrático, muy fuerte contra la oposición, pero muy débil para el crimen. Y esa debilidad no solo es en las pistolas o los policías o las patrullas, sino es una debilidad institucional y el principal debilitante institucional es la corrupción. Ese es el principal problema de Rusia y también el principal problema en Cuba, ¿no? Se habla de una ola de robos. En Cuba, usted lo decía, tiene que ver con la necesidad, digamos, también que emana de esta crisis global que se está viviendo, de la pandemia. Pero los medios de comunicación han silenciado todas estas denuncias, todos estos casos de criminalidad. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué consecuencias negativas puede tener para el país este silenciamiento del aumento de la violencia por los medios estatales en la isla? Mira, las consecuencias son muy malas. El papel de un Estado ante la inseguridad no es hacer sentir tranquila a la población. El papel del Estado es informarle a la población. Y luego ya cada quien tomará sus medidas, ¿no? Por ejemplo, en los países desarrollados, como en Estados Unidos, en Inglaterra, Alemania, puedes acceder a lo que se llaman mapas del crimen, que es tal cual un mapa de la ciudad, y ahí te aparecen los crímenes que han sido reportados. Y eso para lo que sirve es para que tú como ciudadano
entiendas pues a qué zonas quiero ir o no quiero ir, o qué riesgos voy a tener si voy a ir a esta zona, en dónde quiero poner un negocio, en dónde no quiero poner un negocio. Es decir, la criminalidad nunca se va a cero. Siempre va a haber algo de crimen. Entonces, la información del Estado sirve para que los ciudadanos tomemos mejores decisiones. Obviamente, el gobierno cubano ha sido muy, muy sistemático en no reportar datos de crimen. Las estadísticas oficiales solo contienen datos de homicidios. No hay datos de robos en las estadísticas oficiales, ni de ningún otro ilícito, ¿sí? Entonces, esto es algo muy sistemático. Si tú, como parte de este proyecto en el libro que publiqué el año pasado, hice un registro, una búsqueda en los periódicos principales independientes y oficiales de Cuba. Y el reporte de homicidios es nada, ¿no? En Granma, si mal no recuerdo, creo que hubo 0 reportes de homicidios en el periodo que estuve estudiando, creo que era 2016 al 19. Es como si no pasara nada, ¿no? Y es muy peculiar, por ejemplo, que los periódicos no tengan una sección de nota roja. Es lo común en todo el mundo, ¿no? Entonces, no hay forma de informarse sobre qué está pasando, ¿no? Entonces, el gobierno tiene el monopolio de esa información. Y aquí es donde creo que las organizaciones independientes podrían colaborar mucho, porque así como los periódicos oficiales no tienen nota roja, tampoco los periódicos independientes. Es decir, creo que de alguna forma el tema político ha eclipsado a todo lo demás. Y entonces el día a día no se registra, ¿no? Ahorita tenemos un poquito más de acceso por redes sociales, por ejemplo. Sí. Por lo que reporta la gente, esto, lo otro. Pero tampoco es información sistematizada, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte sería muy, muy útil, darse a la tarea de sistemáticamente reportar esto como se hace en todo el mundo. El gobierno no lo va a hacer, porque no es nada conveniente, ¿no? Algo de lo que le vende el gobierno cubano a los ciudadanos es, mira, está mala situación, ¿sí? Escasez, economía, pero vivimos en paz. Entonces, el día que esa bandera se le caiga al gobierno cubano, pues va a ser muy problemático, ¿no? Y eso, pues, obviamente tiene que venir desde medios independientes, ¿no? Y hecho de una forma seria, otra vez, creo que un error sería politizar esto. Entonces ya no habría ninguna posibilidad de diálogo ni de que efectivamente se solucionara el problema. Y el problema es que la población lo está viviendo. Totalmente. Ese feedback además nos lo anotamos porque hemos estado dándole seguimiento a muchísimos casos a través de lo que usted comentaba, el periodismo ciudadano, esas personas que lo suben a las redes sociales, pero son tantas que no lo hacen, que hay un vacío completo en esos datos, ¿no? Y realmente sí tenemos que estar más presentes y poner ahí nuestro granito de arena. ¿Qué consejos, qué pasos deberían de darse ahora y para el futuro para mitigar un posible aumento de la inseguridad en el país? Además de, por ejemplo, este tipo de consejos que nos estaba dando de la información de los casos. Claro. Mira, en el escenario de que no cambie el régimen, digamos, hay 2 temas importantísimos que hasta ahorita ha sido más o menos exitoso el gobierno cubano. Uno es limitar el tráfico de armas dentro de Cuba. Si ves, por ejemplo, el ejemplo en la literatura de estos temas es comparar Estados Unidos con el Reino Unido, ¿no? En ambos lugares hay organizaciones criminales, en ambos lugares hay robo, homicidios, etcétera, ¿no? La gran diferencia es que en Estados Unidos, pues el comercio, el mercado de armas es bastante libre, ¿no? Es decir, casi cualquiera con ciertos requerimientos mínimos accede a un arma, mientras que en el Reino Unido es altamente restrictivo. Entonces, cuando hay peleas, por ejemplo, entre grupos criminales, la mortalidad, la letalidad en Estados Unidos es muy, muy alta, ¿no? Porque no es lo mismo pelearte con una pistola como en el Reino Unido que te peleas a navajazos. Navajazos, bueno, pues te hieren y etcétera, pero es más difícil que te maten, ¿no? Ese es uno, armas, y en eso ha sido exitoso el gobierno
cubano. El otro es tráfico de drogas. Dentro de la investigación que hice, también me metí mucho al tema de entender qué tan presente estaba esto en Cuba. Y realmente no encontré mucha evidencia de que esto sea, o de que Cuba sea un punto de tráfico masivo de drogas, como lo es México, como lo es Guatemala, como lo es Dominicana, Haití, etc. Y creo que en buena medida es porque el gobierno cubano entendió que este era un no claro del gobierno americano, ¿no? Es decir, no era un punto que era negociable. Y entonces ha sido bastante cauteloso el gobierno cubano en meterse, digamos, con estas organizaciones, pero enfrenta muchísima presión. Simplemente, si tú ves a los vecinos de Cuba, en este ámbito son los peores posibles que tuvo haber tenido, ¿no? México, Guatemala, los países del Caribe, la Florida, etcétera, ¿no? Esos dos temas son en buena medida lo que ha generado la violencia ya en el continente, ¿no? Entonces, si Cuba es exitoso en esto, por lo menos habrá contenido ese crimen, digamos, de más alto nivel. Ya pensando en crimen ordinario, robos y lo que realmente atañe al ciudadano común, pues yo creo que en buena medida la gente está de alguna forma pues a merced de este crimen, en tanto el gobierno no quiera reconocer que hay un problema. Porque si estuviéramos en un país democrático, yo te diría, bueno, si el gobierno no hace nada, bueno, pasaría algo como lo que sucede en México, por ejemplo, que los ciudadanos se organizan, cierran calle, etcétera, ¿no? Hay varias cosas que pueden hacer los ciudadanos. El problema es que en Cuba a los ciudadanos no se les va a permitir hacer eso. El gobierno va a decir, no, ustedes juntos no. Esto lo hacen a través de su CDR, ¿no? No lo van a hacer solos. Entonces aquí es un asunto, por ejemplo, en donde yo algo de lo que propongo es lograr que organizaciones como la de las Naciones Unidas contra el crimen y la droga, de alguna forma intervenga sin que sea algo complicado para el gobierno cubano, en ayudar a esta organización local. Porque algo, entre comillas, bueno o potencialmente bueno, que ahorita no lo es toda esta estructura local que ya tiene organizado Cuba. El problema es que el gobierno ahorita lo usa para espionaje, para represión, etcétera. Pero ya está ahí la estructura, ¿no? Puede ser utilizada también para limitar estos ilícitos, ¿no? Que es, digamos, como el equivalente a organizaciones ciudadanas fuera de un país autocrático, ¿no? Pero sí, un primer paso es reconocer, digo, como cualquier enfermedad, ¿no? El primer paso es reconocer que tenemos la enfermedad para luego curarla, ¿no? Y aquí creo que sí necesita esa intervención de alguien que no lo considere invasivo el gobierno cubano. Porque otra vez, el problema es politizar esto, que todo siga igual y que la población sea la que sufra, ¿no? Sí, que siga sufriendo el que está ahí, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo, por darnos luz sobre ese tema tan importante, por su interés sobre Cuba. Feliz año y nos mantenemos en contacto. Gracias por estar en Diario de Cuba. Con mucho gusto. Feliz año también. Hasta luego.